y amén. Muy buenos días tengan todos mis amados. ¿Cómo están? Como dos o tres están bendecidos. ¿Cómo estamos esta mañana? Amén. Dios es bueno. Qué lindo verle hoy en casa otra vez. Qué lindo que usted haya decidido estar hoy aquí en la casa del Señor y que estemos dispuestos todos a atender el consejo de su palabra. Pedimos al Señor que Él nos hable, que Él nos edifique, que Él nos exhorte y que Él nos enseñe, amén, y que nuestros corazones sean alimentados en la palabra del Señor. Saludo a todos los que nos sintonizan por las redes sociales, que Dios le esté bendiciendo donde quiera que usted se encuentre. Abra su Biblia por favor en el libro de Santiago, en el capítulo número 3. Hoy estaré en la segunda y final parte sobre el pequeño timón que se jacta de grandes cosas. El pequeño timón que se jacta de grandes cosas. Y hoy estaré terminando un ciclo de enseñanzas que empezó hace como un mes, poquito más, que empezamos con la murmuración, el pecado que más pronto lleva a la destrucción. Y ahora, hablando un poquito de la lengua, esperando que Dios traiga iluminación y también alimento a nuestras vidas. Amén. ¿Nos gozamos? Bendito sea el Señor. ¿Tiene ahí Santiago, capítulo 3? Antes hacemos nuestra proclama a la palabra del Señor, pero lo vamos a decir todos juntos y bien fuerte. ¿Me acompaña? Diga conmigo: Dios, para que yo escuche su palabra poderosa. La palabra de Dios es perfecta y convierte mi alma. Es fiel y me hace sabio. Es recta y alegra mi corazón. Es pura y alumbra mis ojos. Es verdad y me hace justo. Es más deseable que el oro refinado. Es más dulce que la miel del panal. La guardaré y la pondré por obra. Cuando Dios habla por su palabra en su templo, toda la tierra. Y el Salmo 119, 162 que dice: me alegro en tu palabra como alguien un gran tesoro. Amén. El pequeño timón que se jacta de grandes cosas. Parte número 2. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Hicimos énfasis la semana anterior sobre ello, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Qué significa? Se doman las aves, se doman las serpientes, se doman los animales salvajes, los caballos, los perros, los pericos, las mascotas, todo, pero dice ningún hombre puede domar la lengua. Es una declaración categórica. ¿Qué significa? Que para domar la lengua necesitamos de Dios y necesitamos a Dios. De otra forma, sin el Espíritu Santo,
Pero ningún hombre, verso 8, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Verso 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? Es decir, la planta que da higos puede dar aceitunas. ¿O la vid higos? Es decir, la planta que da uvas puede dar higos. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esa sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, es animal, es diabólica, es terrenal. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La que viene de lo alto, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Puede tomar su asiento, por favor. El pequeño Timón se jacta de grandes cosas. Una vez que Santiago ha hecho la primera comparación de la lengua con un pequeño timón, como en la imagen, o como un pequeño freno que es capaz de gobernar un animal, como vimos la semana pasada, de unos 600 kilos, o una nave que les hablé de un crucero grandísimo de 440 millones de libras y es gobernado por un pequeño timón. Una vez hecho esas comparaciones, como la lengua, como un pequeño timón que es capaz de manejar todo el cuerpo, o como el freno que se pone en el hocico de los caballos, que es capaz de refrenar esos 1200 libras de pura carne y puro músculo, o el pequeño timón que es capaz de guiar un crucero de 440 millones de libras. Entonces Santiago se dispone a dar una conclusión de ese pequeño miembro para luego exponer las grandes, catastróficas y malvadas obras que puede llegar a provocar. Todas las obras que este pequeño miembro llamado lengua, todas las palabras que puede espetar, que puede pronunciar, que puede proclamar, cuando no está refrenada ni gobernada por el Espíritu de Dios, produce catástrofes, maldad y trae consecuencias terriblemente indeseadas. Capítulo 3, verso 5, en la parte A. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Repito, como el pequeño freno en el hocico de los caballos, capaz de manejar el caballo por donde el jinete quiere.
como el pequeño timón que guía el gran navío o el gran crucero, capaz de manejar ese gran navío o ese gran crucero por donde el que lo está dirigiendo quiere. Y por favor, yo recomiendo a los que no estuvieron la semana pasada que vean la prédica de la semana anterior. Está saliendo por YouTube ya casi, ¿verdad? En 10 minutos puede verla en casa en la tarde. Que ese pequeñísimo miembro, dice, pongo otra vez 5:10, que se llama lengua, se jacta de grandes cosas. Ahora, aquí la perspectiva de Santiago cambia. Lo que ahora interesa a Santiago, que dicho sea de paso, es hermano de Jesús. Lo que ahora interesa no es el énfasis de lo pequeño del miembro, que ya vimos la semana anterior, pequeñísimo y que he enfatizado hoy, capaz de manejar una mole de carne como es un caballo, o millones de libras de acero y hierro como es un navío. Ya no pone el énfasis entonces en ese pequeño miembro, sino en lo que ese pequeño miembro es capaz de hacer, en la magnitud de las consecuencias o los efectos que puede provocar. Y así nos introduce a ese particular diciendo que la lengua pequeña se jacta de grandes cosas. Y esa palabra jactar se deriva de una palabra en griego que va a aparecer ahí, megalaugeo, y esa palabra significa jactarse en gran manera, porque el mega implica grandeza, implica abundancia, enormidad, gran magnitud. Eso es mega, de grandes dimensiones. Y el augeo es jactarse de grandes dimensiones, la jactancia, lo que puede hacer la lengua. Así que la combinación de esas palabras da la idea de hablar en grande, da la idea de hablar exagerado, da la idea de hablar de manera grandilocuente. Pero en el contexto de Santiago, eso, hablar de manera grande, hablar en grandes magnitudes, jactarse de una manera en grandes dimensiones, no está expresado en positivo, como la persona que es elocuente para hablar, que es grandilocuente para expresar sus pensamientos y sus ideas, sino que en Santiago está expresado en negativo. Es decir, cuando Santiago habla de jactarse de grandes cosas, lo que está diciendo es que la lengua habla con ánimo arrogante, con ánimo egoísta, haciendo alarde, fanfarroneando. ¿Qué quiero decir? Hablar y comportarse con arrogancia, alardear, es decir, exhibir de lo que es, pero sobre todo de lo que no es. De eso es capaz la lengua. Megalougeo, grandes cosas en jactancia, pero cosas negativas. Y de ahí que el arrogante es quien muestra soberbia. Arrogante es quien trata con desprecio a los demás. Es altanero, distante, hostil con las demás personas. Hace unos años que la pastora Katy era mi asistente en la oficina, recuerdo que llamaban a la oficina muchos hermanos en Cristo y servíamos, como ahora todavía servimos, a muchas iglesias, a muchas asociaciones, y consecuentemente los presidentes de las iglesias, de las asociaciones, son pastores. Entonces recuerdo que un varón de Dios llamó a mi bufete, lo atendió mi secretaria, la pastora, y le dijo una serie de cosas con arrogancia, con soberbia y con gritos. Y le dice: es que el licenciado Calvo me dijo que le dijera esto.
Y mi asistente, mi secretaria, mi esposa le dice: qué raro, pastor, porque mi esposo no me ha dicho nada de eso como usted me está diciendo. Y entonces aquel hombre entra en neutro, se cae como un carro patina en el barro. Perdón, el licenciado es su esposo, ¿sí? Ay, amada hermanita, gloria a Dios, aleluya. Se transformó de un segundo a otro, porque el bendito consiervo consideraba que estaba hablando con un asistente, con una secretaria que merece respeto, que merece consideración, y nunca se imaginó que estaba hablando con la esposa del abogado, quien es también pastor, y consecuentemente ella, por el llamado que Dios le dio, pastora. Segundos antes fanfarroneaba, gritaba, se comportaba con soberbia. Segundos después se comportó como evangélico. De eso y muchas cosas más es capaz la lengua. De forma tal que Santiago está diciendo que pese a ser pequeñita, la lengua es capaz de hacer cosas enormes, exageradas, grandes. La lengua es capaz de desprecio. Amén. La lengua es capaz de altanería. Amén. La lengua es capaz de hostilidad. Oiga un amén. La lengua es capaz de arrogancia, pero en grandes magnitudes. Ahora, a esta altura yo le pregunto, como hice la semana anterior, ¿cómo usa usted su lengua? ¿Cómo la utiliza? ¿Para qué grandes cosas la utiliza su lengua? ¿Qué grandes cosas dice usted con su lengua? Digo, si dice cosas positivas. ¿O acaso la utiliza para fanfarronear, para mostrar soberbia, como el consiervo de que les hablaba, o altanería, poner distancia, hostilidad en las relaciones? ¿Acaso la utiliza para hacer grandes daños? Yo he oído gente decir: por buena soy buena, pero por mala. Y se abre la bocota así. Y ahí, aunque Santiago dice que es un pequeño miembro, el que él sale como si fuera una manguera. He oído gente decir: métase conmigo para que vea lo que soy capaz. ¿De qué puede ser capaz un cristiano, un hijo de Dios? Sino de amar, de perdonar, de restaurar, de reconciliar, de pronunciar palabras de bendición. Te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel hermano o como aquella hermana. Nos pasa exactamente igual que el fariseo, que en su oración, que dice la Biblia, no pasó ni siquiera del cielo la boca, se comparaba con el publicano que tenía el corazón contrito y ni siquiera podía levantar su mirada porque decía: ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. Pero a veces la lengua dice: gracias, Señor, que yo no soy como el hermano Julano, ni como la Julana, gracias. Y creemos que con eso estamos honrando a Dios, con odiosas comparaciones o vanidosas autojustificaciones. Si me tocan, se dará cuenta la clase de boca, por decirlo bonito, que tengo, etcétera, etcétera. Usted sabrá cómo se dice usted, cómo se conduce.
Mire, yo las peores cosas se las he escuchado en consejería matrimonial. He oído esposas que me, pastor, que usted nunca lo ha oído cuando se enoja, usted solo lo oye alabando al Señor. O él me dice, pastor, es que usted nunca la ha oído cuando está enojosa. Usted no sabe lo que sale de esa boca, pastor. Mejor ni me diga. Pero cuando me dicen, hermano, mire, hay que luego lavarse los oídos uno de lo que son capaces los evangélicos y las evangélicas dentro de la relación matrimonial. Amén o ahí. ¿Utiliza usted la lengua para minimizar a una persona o para autoexaltarse? Pastor, venga, pastor, que necesito contarle que usted sepa. Mejor no. Mejor no. Mejor no me cuente, ore usted. Porque a veces uno se va como si le hubieran tirado toda la basura encima a uno. Y uno viene alegre, viene contento. Se siente que uno, a veces uno siente, podría ser que está equivocado, pero uno siente que bendijo al pueblo con la palabra. Y después viene alguien, paz, venga para contarle. Y se va uno en el carro ahí, subiendo esa montaña, para San José todo cargado. En lugar de irse bendecido, mejor ore. ¿La utiliza usted para hablar mal de alguien, para desprestigiar a alguien, para desacreditarlo? En buen español, ¿utiliza usted ese pequeñito miembro para despellejar a alguien? Sacando ventaja para sí mismo. Pastor, yo sé muchas cosas de fulano, pero no puedo decírselas para no ser chismoso. ¿Ya me chismeó? Además que me deja con la duda. Yo que usted, pastor, no lo pondría a servir ahí. Ya tiró el venenito. Ya hizo la punzada. Yo le voy a decir algo, pastor, cuídese de fulano, pero no le puedo decir por qué. Imagínese cuántas veces le dice gente a uno, cuántas personas le dicen, cuídese de fulano, pastor, pero no puedo decir por qué. De no empiezas a confiar hasta de la sombra. Alguien que se fue de aquí, cuando nos hicieron la desgracia que quisieron hacernos, me dice, y usted se va a dar cuenta de cuánta gente no está con usted. ¿De cuánta gente es desleal? Seguro. Pero se fue y antes de irse, ¿qué hizo? Como la avispa. ¿Y qué tenía que hacer yo como pastor? Y seguir adelante. El problema es cuando uno se deja envenenar. Si uno se deja envenenar, uno no vive bien, no vive en paz, vive embargado, vive destruido. Porque eso es lo que hace la mala lengua, como vimos la murmuración hace 4 semanas atrás. Y otro que dice, contame qué pasó para orar. Ese es el más espiritual, el que quiere saber lo que sucedió. Dice que para orar. ¿No le parece que todo eso es utilizar ese pequeño miembro para provocar grandes cosas malas? ¿No le parece que eso es un megalaugeo? Una jactancia de grandes magnitudes. La provocación de grandes males exhibiéndose con arrogancia y fanfarronerías. Eso provoca muchas veces la lengua. Y esto es una desgracia para el que practica estas cosas, porque la persona abunda y abunda tanto y tanto en estas cosas que ya no se da cuenta que todo el mundo sabe que es así.
pero la persona no se está dando cuenta porque ya es parte, lo ha interiorizado tanto en su vida que ya no se da cuenta que hasta cae mal, que ha empezado a perder amistades, que la gente se le ha empezado a alejar porque dice: no, con el hermano Juan jamás, Dios guarde, no. Santiago nos describe entonces esas cosas que puede hacer una lengua mal utilizada, utilizando o dándonos estos símiles o estos parangones, estas comparaciones. Santiago dice que la lengua es como un pequeño fuego, pero que enciende un gran bosque. Pequeñito fuego, pero hace una desgracia forestal. También dice que es pequeña, pero presenta en sí mismo un mundo de maldad. Es pequeñita, pero cuando empieza a decir lo que no debe decir, se crea todo un mundo de pura maldad. También dice que es pequeña, pero capaz de contaminar todo el cuerpo. Contamina todo la lengua. Todo el cuerpo, y entiéndase, todo el cuerpo de la persona y por extensión todo el cuerpo de Cristo, toda la familia o toda la cuadra o todo un país. Es pequeña, pero enciende toda la rueda de la creación. ¿Qué significa? Contamina toda actividad humana. Es pequeña, pero se deja encender por el infierno. Influenciada por el mismo infierno. Es pequeña pero indomable, dice, ningún hombre la ha podido domar. Como expliqué cuando leíamos el texto al principio, significa que si ningún hombre la puede domar, necesitamos al Espíritu Santo para controlar ese pequeño miembro. Eso es lo que necesitamos. Dice que es pequeña pero irrefrenable. No tiene frenos. Y es que entre más se usa, más se calienta. Y entre más se calienta, más pierde la capacidad de frenar. A mí me ha pasado 2 veces. No con la lengua, sino con el vehículo. Hay un cerro que llaman Filaecal entre San Vito y Golfito. ¿Alguien lo conoce? Es terrible ese cerro. Yo no lo conocía, solo una vez en mi vida lo he recorrido. Bueno, 2 veces, para abajo y luego en vuelta. Y es tan parado ese cerro que uno no queda más que ir tocando el freno. Y yo iba con la pastora con un carrito pesadito que teníamos antes. Íbamos así como quien conoce. ¿Y cuándo va a parar esta cuesta? ¿Cuándo va a parar? Y cuando llegamos al final, hermano, meto el freno y estábamos sin frenos. Ahí uno siente que el estómago se le va a la cabeza y la cabeza a los pies. Uno siente un montón de cosas feas y no queda más que orar: Señor, ayúdanos. Y logramos parar aquello. Lo que quiero decir es que cuando el freno se calienta y se calienta y se calienta y se calienta, llega un momento que aunque usted apriete el freno, ya no detiene el carro. Así es la lengua. Usted le da y le da y le da y le da. Y aquel motorcito llamado lengua se calentó tanto que ya es irrefrenable. Ya nadie lo para. Solo el juicio de Dios. Es pequeña, pero llena de un gran veneno mortal. Todas estas características las estoy sacando de Santiago capítulo 3 que leímos al inicio. Es pequeñamente hipócrita. Porque dice Santiago: con ella se bendice al Dios y Padre, y con ella misma, después de bendecir al Dios y Padre, maldecimos a los hermanos. Los veo muy serios. Y es pequeña pero mentirosita, porque bendice, pero también maldice. Y todo eso está dentro
de nuestra cavidad bucal, aquí adentro. 5b, Santiago 3, 5b. He aquí, dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ya lo vimos. 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Eso es la lengua. Sin Dios, sin control, sin Espíritu Santo, eso es la lengua. Porque toda naturaleza de bestia, de ave, de serpiente, de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Todo, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Necesitamos al Espíritu Santo para controlar esa lengua que es capaz de destruir toda actividad humana. Inflama toda la rueda de la creación, envenena todo lo que tiene cerca y más allá. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca, dice, proceden bendición y maldición. Y si siguiéramos leyendo, dice, hermanos míos, esto no puede ser así. Y yo les digo, hermanos míos, discípulos de Catedral de Fe, esto no debe ser así, esto no puede ser así. Hay que reprender al diablo ya, decirle, Señor, ¿cómo es que dice el canto? Ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío, a refrenar mi lengua. Repítalo, no ahorita, en su casa. Ayúdame, Dios mío, a refrenar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a refrenar mi lengua. Y pedirle al Espíritu Santo que se convierta en un freno en nuestra boca. Voy a leer Santiago 3, 5b en la Nueva Versión Internacional. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Una chispita. E hizo una desgracia. Todos lo estamos viendo en Europa, ¿no? España, Francia, Grecia, miles y miles de hectáreas de bosque consumidos, casas, vehículos destruidos. El año pasado, para estas fechas, en Los Ángeles, en California, decenas de centenas y miles de acres, como llaman ellos, o de hectáreas de terreno consumidos. Casas de las más billonarias construcciones destruidas por el fuego. Los especialistas dicen que entre un 60 y 70% de los incendios forestales son ocasionados intencionalmente. Quizá un 60 o 70% o más de las familias destruidas, de los hogares destruidos, de las iglesias destruidas, de las comunidades destruidas, de los barrios destruidos, de los pueblos destruidos, de las naciones destruidas, de las casas destruidas, como una pequeña chispa destruye tantas y tantas hectáreas y tantas casas y tantos vehículos y acaba con tantas vidas en esos lugares y más que he mencionado. Quizá muchas personas, muchas iglesias, muchas familias, muchas compañías, muchas sociedades, muchos emprendimientos, muchas empresas han muerto, han sido destruidas totalmente por ese pequeño miembro que se llama lengua. Para quien lo hace puede significar un pequeño comentario, una simple alusión. Para quien lo espeta, lo declara, lo dice, se acostumbra a hacerlo, puede significar una pequeñísima murmuración en la mesa de su casa o en lo privado de su dormitorio, pero empieza a encender un grandísimo fuego que consume todo un bosque. Simplemente fue un comentario que
que no fue tan simple. Pudo haber sido en la intimidad del comedor de su casa, en la intimidad de su dormitorio. Pudo haber sido sentado al lado de alguien en el asiento del autobús. Pudo haber sido con un mensaje de texto, un mensaje de audio o una llamada telefónica. Empezó pequeño, pero consumió todo un bosque. Un bosque de amistad. Lo consumió. Un bosque de sanas relaciones. Lo consumió. La lengua. Un bosque de vidas humanas. Las consumió. La lengua. Un bosque de gran prestigio, de buen nombre, de credibilidad, de hermosa coinonía o comunidad de fe, lo destruyó. La lengua. Que por un pequeño y hasta insignificante comentario malvado se ve totalmente arrasado y consumido. Como dije, una familia, una congregación, un pueblo, un país. Y muchas veces pasan días, pasan semanas, pasan meses, pasan años, pasan décadas y no se puede apagar. Porque la acción de esa pequeña declaración, si es que es pequeña, dejó profundas heridas y amplia destrucción por todo lugar donde pasó. Y parece que esto no es jugando. A mí me parece que fácilmente podemos ser instrumentos en manos de Satanás que estamos destruyendo o destruyéndonos. En Gálatas 5:15 que leímos la semana anterior, con ese pasaje fue que arranqué, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Yo creo que el tema que estamos tratando, que el Espíritu Santo nos ha traído en las últimas semanas, en las últimas 4 o 5 semanas que he ministrado sobre estos temas, es un tema que ha de llamarnos la atención. Porque como dije, fácilmente podemos ser instrumentos en manos de Satanás. Se le pongo un ejemplo. Jesús le dice a sus discípulos: muchachos, vamos camino a Jerusalén y voy a ser entregado en manos de los gentiles. Me van a torturar, me van a lacerar, me van a provocar vejaciones, me van a hacer sufrir, me van a llevar hasta la muerte, me van a colgar en una cruz. Pero tranquilos, simplemente ayúdenme a orar. Jesús está necesitando, está abriendo su corazón ante su grupo íntimo, sus 12. Le está diciendo: voy a Jerusalén, vamos ustedes conmigo y me va a suceder todo esto, pero tranquilos, tranquilos, simplemente apóyenme en oración, apóyenme moralmente, apóyenme emocionalmente, denme sustento, acompáñenme. Ven un segundito, Justito, ven aquí. Y lo agarra Pedro. Yo soy Pedro, él es Jesús. Vea que Jesús más lindo. Y le dice: ¿cómo vas a hacer esto? Le dice Pedro: jamás se te ocurra. Jesús, cambiemos de rumbo, no nos vayamos. Es más, vayámonos a Tiro y a Sidón, lejos de Jerusalén, más al norte. Gracias, Justito. Ni se te ocurra hacer eso, ni vayamos a Jerusalén. No, esto es una locura. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino unas simples palabras que podrían ser de motivación, de consuelo, de protección, pero alejadas del propósito de Dios. Ejemplo: hermanita, vieras, es que estoy enamoradísimo de una jovencita, pero ella no es creyente. Tranquilo, vaya adelante, pruebe. ¿Usted qué sabe si la va a convertir?
si usted es el instrumento que Dios va a usar para que esa jovencita venga a los pies de Cristo, falso. Usted no es el Espíritu Santo, usted no va a convertir a nadie. A usted más bien se lo van a llevar en la balastrera. Usted más bien se va a ir en el hueco. Ay, hermanita, viera que mi hija, pobrecita ella, tan luchadora, pero se encontró un hombre tan lindo. Tiene fincas, tiene ganado y también robado. Tiene pick-up, tiene de todo. Y mi hija está tan feliz, pero no le diga al pastor, porque el pastor dice que eso es yugo desigual. Pero yo me la imagino en el altar. Y la hermanita le dice: tranquila, amada, no se preocupe, si el pastor es un gran radical. Él no sabe aplicar la Biblia. Eso era para otros tiempos. Falso. Ese consejo está inflamado por el mismo infierno. Está lleno de maldad del mismo Satanás. Aunque usted no me diga amén, pero esa lengua que le dice tranquila, vaya, esa lengua viene llena del puro infierno. Dígame aunque sea ay, o diga trágame tierra, no sé. Digo, si usted está en esa condición. Así le pasó a Jesús con Pedro. Ay, Jesucito, ni se te ocurra, vámonos para otro lado. Hagamos la de Jonás. Palabras que parecen que vienen de Dios, pero están llenas de un veneno mortal. Hace unos años una joven me llamó y me dice: pastor, me voy a casar. ¿Serio, hija? Sí. ¿Con quién? Con un muchacho que conocí aquí. ¿Y es cristiano? No, pero mi mamá y mi papá ya me dieron permiso. ¿Está bien? Su mamá y su papá ya dieron permiso. Entonces, ¿para qué me llamas? No, es que ya yo sé lo que usted me va a decir. Bueno, y estas fueron mis palabras: hija, no la puedo bendecir ni le puedo decir que le vaya bien, porque eso que usted está haciendo Dios no le bendice. Porque la Biblia llama a eso yugo desigual. Y la Biblia dice que eso es muerte. Así es que ni siquiera puedo orar por usted, ni siquiera puedo decir que Dios la bendiga, porque eso Dios no lo bendice. Ay, pastor, ¿cómo se le ocurre a usted tan duro, tan estricto, tan radical? Qué bárbaro usted. ¿Dónde está el amor cristiano? Usted debería motivarnos, ayudarnos. No. Es que lo que la Biblia llama pecado, yo lo tengo que llamar pecado. Yo no puedo llamar de otra forma, ¿o sí? Hola. ¿Cuántas familias en donde unos están por un lado y por otro, y otros por otro lado? Por un comentario, por un cuento, por un chisme, por una murmuración. ¿Cuántos hijos y padres tienen décadas sin hablarse, sin comunicarse? Por una lengonada. ¿Cuántos hermanos enfrentados en una lucha constante y amarga, una lucha interna, sin poderse ver, sin poderse saludar, sin poder abrazarse ni comunicarse? Ni siquiera al funeral de los padres. Por un comentario que se hizo décadas atrás. ¿Cuánto desamor, desilusión, cuántas lágrimas? ¿Cuánto odio, cuánta amargura entre amigos, entre hermanos, entre parientes, entre empresarios, entre miembros y exmiembros de congregaciones? Por lingonadas. ¿Cuántos dolorosos alejamientos? ¿Cuántos encendidos deseos de venganza? Que, como dije, ni aun un funeral de un ser querido permite la unión familiar y reencontrarse en amor. Todo porque un día, hace muchos años, algunas décadas atrás, alguien encendió una chispa. Soltó una palabra que ha consumido el bosque, que en otro tiempo fue una gran familia. Soltó una palabra que ha ido consumiendo
lo que hace mucho tiempo fue una gran empresa, una gran amistad, una hermosa congregación, una chispa soltada de la boca de alguien que destruyó lo que Dios estaba creando, bueno, hermoso, bendecido. Yo tengo mi corazón limpio delante de Dios. Dios sabe, yo no guardo rencor con nadie, pero hay personas con las que yo no camino nunca jamás. Y no estoy hablando de las personas en que usted está pensando, pero si usted está pensando en esas personas, esas son. Pero yo no estoy hablando de esas. Sí, pues yo me los conozco. Yo tengo gente con las que mi corazón está limpio, pero nunca me vuelvo a tomar un café, nunca más. Y no estoy hablando de la congregación, estoy hablando a nivel nacional. Pastor, y si le tocan el mismo camarote en el cielo, gloria a Dios. Ahí vamos a estar juntitos, si es que se arrepintieron. Y vamos a disfrutar la gloria y la presencia de Dios, si es que se arrepintieron. Pero mientras estemos aquí, no forman parte de mi fuero íntimo. Y no tengo odio, no tengo rencor. Como decía aquel salmista, no te guardo rencor, eres libre de mí. Pero te pido un favor, que no hables bien ni mal de mí. Olvidarnos tú y yo será mucho mejor. Yo en lo personal, yo no sé usted, pero yo en lo personal no voy donde me trataron mal. No vuelvo donde me trataron mal. Pastor, usted es vengativo, rencoroso. Ya dije, el Espíritu Santo sabe, mi corazón está limpio. No soy ni vengativo ni rencoroso, soy sabio, que es diferente. Cuido mi corazón y cuido a la otra persona. Ahora quiero decirle algo. Cuando esa lengua esté encendida, húndala en el mar del amor de Dios. Ahóguela ahí. Vea, cuando usted va a hablar mal de mí, diga, en el nombre de Jesús voy a hablar mal del pastor. A ver si el Espíritu Santo lo deja. Mire, usted va a hablar mal de un hermano, usted dice, en el nombre de Jesús voy a soltar este chisme. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, voy a decir esto del pastor Francesco. Anímese a ver si puede. Digo, si puede hacerlo en el nombre de Jesús. No se puede. Entonces, cuando usted tiene o siente que la lengua está encendida, húndala ahí en el mar del amor de Dios para que se apague. Cuando esa lengua esté como llama de fuego, húndala en el agua de la palabra de Dios para que ahí se extinga. Porque eso es lo que nos hace falta muchas veces, llenar nuestra lengua de palabra de Dios, de palabra que bendice. Adelante, con este texto voy a terminar en Efesios 4. Cuando la lengua está inflamada por el mismo infierno, córtela con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es mejor entrar chonco de lengua al cielo que con la lengua completa irse al infierno. Mejor cortarla. La lengua tiene la capacidad de contaminar todo su cuerpo. Cuando alguien lanza la lengua, no solo afecta a los que están alrededor, a los destinatarios de su maldad, sino que se está afectando a sí mismo también.
Y esa contaminación llegará a su vida y a su casa. Lo escribí para usted y bien grande. Esa contaminación que usted está lanzando llegará a su vida y llegará a su casa. No lo dude. Le va a llegar. Pastor, me está maldiciendo. No, yo no bendigo lo que Dios maldice. Yo declaro lo que dice la palabra. Si usted es un bendito de Jehová, yo jamás, y aunque usted no fuera bendito de Jehová, yo no maldigo a nadie. No tengo ese poder. Lo que sí puedo decir es que cuando una lengua venenosa proclama una palabra contra otra persona, ponlo de nuevo, por favor, esa maldición, esa contaminación va a llegar a su vida y va a llegar a su casa. Y le voy a decir otra cosa, no sea ingenuo, porque al final todo se sabe, todo se descubre, no sea ingenuo. De muchos de ustedes he sabido lo que hablan, lo que dicen, lo que murmuran, y hasta de mi misma persona y mis decisiones como pastor. Y aunque usted no lo sepa, yo ya lo sé. Porque hubo alguien que me lo vino a decir. Alguien a quien usted le tenía mucha confianza, que también me tiene confianza a mí. Ese alguien que escucha aquí, jala para allá. ¿Y qué hago yo? Dejo eso de lado y lo sigo amando. Si yo no hiciera esa decisión, mi vida sería una pura amargura. Yo sería de verdad un amargado. Aunque lastimosamente para usted yo estoy libre de eso y usted sigue contaminado. Y yo decido no aceptarlo. Yo decido rechazarlo. Yo me libero con sabiduría de Dios, pero usted sigue contaminado. Y me estoy poniendo yo, por ejemplo, podría ser alguien de su misma casa o qué sé yo. Y perdóneme por lo que le voy a decir. Aunque usted cree que nadie lo sabe, pero ya todo el mundo se enteró de que usted es y hace. De lo que usted es y hace. Ya su fama de chismoso, de chismosa, murmurador, mentiroso, mentirosa, es conocida por buena parte de la gente. Y muchos no quieren ni siquiera acercársele a usted por ese motivo. Aunque usted crea que no, pero ya se sabe. Entonces decida corregirse. Ya sabe que ni usted ni yo podemos domarla. Dice, ningún hombre, ninguna persona puede domarla. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para domarla. La lengua, digo. Y si usted logra dominar la lengua, dice la Biblia, es capaz de dominar todo su cuerpo, como lo enseñé la semana anterior, ese versículo. Así es que le digo con todo respeto, apague esa lengua, apáguela. Hágala así, vea, póngale off, así, muévala y la apaga, desconéctela, échele agua, busque cambiar definitivamente esa mala forma de ser. Le aseguro que eso no le ayuda en nada a usted, a su vida espiritual, a su familia. Sinceramente, eso que usted hace afecta mucho a la congregación. Y afecta mucho a su familia, afecta mucho a su casa, afecta mucho a su vecindario. Porque de la lengua puede salir todo un mundo de maldad. Y de que sale, sale. Recuerde que se habla de lo que abunda en el corazón. Jesús lo dijo. De lo que hay abundancia en el corazón, eso habla la boca. ¿Qué tiene en su corazón? ¿Usted qué tiene en su corazón? Porque lo que abunda en su corazón, de eso va a hablar usted. Es ineludible, es directamente proporcional. Dijo Jesús, de lo que abunda en el corazón, eso habla la lengua, eso habla la boca. ¿Qué hay en su corazón? ¿Hay amor? ¿Palabra de Dios?
gozo del Señor, hay buenos sentimientos, hay tierna compasión, hay bondad, hay humildad, hay mansedumbre, hay paciencia, hay perdón, hay fe. Que hay en su corazón, porque lo que hay en el corazón, así usted va a hablar. Además, el proverbista dice: tal es en su pensamiento, así es su corazón. Entonces, lo que uno es por dentro, así va uno a proclamar, a decir, a bendecir o a espetar en maldad. Palabras de amor, gozo, misericordia, bondad, entrañable misericordia, paciencia, fe, amor, bendición. ¿Qué hay? ¿O acaso odio, maldad, arrogancia, egocentrismo, soberbia, impaciencia, petulancia, vanagloria, fachentada, antipatía? ¿Qué hay? Aversión, repulsión, aborrecimiento, encono. ¿Qué hay en el corazón? Bajeza, indignidad, malquerencia, detestación. ¿Qué hay? Abominación, mirar con malos ojos. Como dice la gente, ese lo tengo entre ceja y ceja, y por eso usted reacciona así con esa persona, porque lo tiene entre ceja y ceja. Altivez, engreimiento, orgullo, desprecio, desdén. ¿Qué hay en su corazón? Desaire, subestimación, humillación, menosprecio. ¿Qué hay? Porque de todo lo que hay adentro, de eso va a salir por la boca. Y puede ser una pequeñísima chispa que va a encender un gran bosque. Va a ser una destrucción total. Y todo eso que pueda haber en algún corazón, aunque la gente no lo quiera, va a salir. Va a salir por la lengua y se convierte en ese mundo de maldad. Por eso yo creo que debemos reprenderla. Reprender al infierno que la inflama. Yo creo que debemos cortarla ya. Digo, los que tienen problema de eso, no hacer amistad con quien así se conduce. Y yo no digo que usted no ame a la persona, que no lo ayude, digo a la persona que se comporta así. Lo que estoy diciendo es que si esa persona no cambia y siempre lo mismo, y pese a ser corregido, ni siquiera se corrige, yo le voy a dar este versículo bíblico. Duro, pero así lo enseñó Pablo, 1 Corintios 5:11. Dice: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente. Note la primera frase. Ese no es el texto. Ese lo voy a leer después. Estoy leyendo Reina Valera del 60. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Qué dice? Con ese que se dice cristiano y hace todas esas cosas, ni siquiera se junte, ni siquiera coma. Y dice Pablo: porque qué razón tendría yo para juzgar los que están fuera. Dice Pablo: del mundo yo no les estoy hablando, yo estoy hablando de los que están adentro. Entonces ve que sí se puede juzgar a los que están adentro. Porque los que están fuera los juzgará Dios. Y dice: quitad pues a ese perverso entre vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Esa gente que dice que es cristiana, pero siguen siendo mundanos, y que están inmersos entre ustedes, y a pesar de que se le corrige, sigue haciendo lo incorrecto. Quítenlo, sáquenlo. Lo que pasa es que nosotros no nos animamos. Nos da pena. Si este versículo lo hubiéramos aplicado hace años, nos hubiéramos economizado un montón de situaciones con muchas personas. No nos sentimos con el valor y con la autoridad de hacer lo que el texto dice.
que también lo explicó Jesús en Mateo 18. Llámenlo, corríjanlo, si no acepta la corrección, vaya con dos hermanos y adviértanle, y si no recibe la advertencia, tráiganlo a la iglesia, a la asamblea, y si no escucha a la iglesia, ahora sí, declárelo gentil y publicano. ¿Qué significa? Sáquelo de la comunión. Pero no nos animamos. Ahora sí, el texto en lenguaje actual dice: lo que quise decir, este mismo versículo, fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. ¿Quedó más claro? En traducción lenguaje actual: no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. Qué dura es la palabra de Dios. Qué dura. En la parábola que Jesús nos da, o diría nuestro profesor de hermenéutica bíblica, en la alegoría que Jesús nos da en Juan 15, de que Él es la vid y todos somos ramas pegadas al tronco que es Él. En Juan 15 Jesús dice: la rama que no da fruto, ¿qué hay que hacerle? Será cortada y ¿qué? Y la rama que sí da fruto, ¿qué se le hace? Se limpia para que dé más fruto. A nosotros es que nos da falta de autoridad, pero Jesús ya lo había dicho: corte la rama que no da fruto. A nosotros nos da miedo, pero Jesús lo dijo: córtela, arránquela. Más los que son agricultores, jardineros, aquí hay agricultores, jardineros, sí hay, aquí hay varios, gloria a Dios. Usted sabe que para que un arbolito se vea más bonito hay que cortarle lo que está malito, ¿no? Pero nosotros no nos animamos. Tal vez, y quizá por eso es que en ocasiones no se crece. Versos 12 y 13: a mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia, ya Dios los juzgará, pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia. Sé lo que dice la Biblia: echen lejos de ustedes a ese pecador. Qué duro está esto, hermano. Qué duro está el texto bíblico. ¿Quiere que le diga algo? Esto es palabra de Dios. Y yo no sé si usted puede decir: te alabamos, Señor, pero hay que decir: esto es palabra de Dios. Por dura que sea, es palabrita de Dios. Entonces, una lengua encendida por el infierno, conectada a un corazón anclado en el infierno, es una lengua que enciende la rueda de la creación. Es decir, afecta todo el curso de la actividad humana, perjudica todo el curso de la existencia, afecta todas las esferas de las actividades y la vida humana. Eso hace una lengua que está conectada a un corazón que también está conectado al infierno. Y los que hemos sido víctimas de lenguas que están conectadas a un corazón que a su vez están conectadas al infierno, sabemos que esto es así, terrible. Tenía yo 16 años cuando un hermano evangelista que hoy es pastor me hizo llorar delante de mi pastor. Me llamó a cuentas frente a mi pastor y le dijo a mi pastor que me había visto en el bus reírme de él. Claro, yo cuando los años pasaron me di cuenta que el varoncito tenía algunos complejos. Y mi pastor me dice: Juan, ¿usted por qué? Le digo: pastor, usted me conoce. Pero es que el hermano dice: pastor, usted sabe quién soy yo. Pero es que, pastor, y me hizo llorar. Contaminó todo su comentario. Y luego me tocó demostrarle a mi pastor hasta el día de hoy quién soy, por gracia de Dios.
Por eso es que la lengua es tan peligrosa. Porque una palabra mal dicha, un cuento, un chisme, una murmuración puede cambiar el curso de la vida de una persona. Puede cambiar el curso de la vida de una familia, de una comunidad, de una empresa, de una institución, de un pueblo, de un país, de una nación y por supuesto una congregación. Y aún cambia la vida de la misma persona que lo declara. Nosotros tuvimos dos que hoy son expresidentes de infaustísima, ingrata memoria, que trajeron maldición que todavía por desgracia tenemos consecuencias en este pueblo, en esta nación. Los dos con un mandato presidencial inconstitucional y consecuentemente ilegítimo. No juraron, como dice el artículo 195 o por ahí de nuestra Constitución. Dice que para aceptar el cargo de presidente hay que jurar ante Dios y la patria. Ellos no juraron ante Dios. Usted puede ver la ceremonia de traspaso de poderes y a estos sinvergüenzas no les dio la gana a ninguno de los dos jurar ante Dios. ¿Qué trajeron? ¿Qué trajeron sobre el país? La desgracia que hoy vivimos, la desgracia en que hoy estamos. Uno de los dos, el primero, luego vino el otro que fue peor, pero el primero recibe el poder el 8 de mayo de 2014. Sí, 2014. Y el 15, exactamente 8 días después de haber recibido su mandato presidencial, levanta la bandera de la ignominia sodomita a la par del pabellón nacional en la casa presidencial. Ahí la levantó. Y usted pasaba por Zapote y estaban las dos banderas así. Y yo le escribí: Señor fulano, usted ahora ha dado el manto de protección que Dios tenía sobre este país. Porque no hay quien desafíe a Dios que se quede sin juicios y consecuencia. Y como usted es el más alto dignatario de este país, usted ha traído maldición sobre Costa Rica. Nunca en la historia del país un huracán había tocado tierra en Costa Rica. Y bajo el gobierno de él entró un huracán al país. Y después golondrinas, opilotes, chachalotes y todo lo que hay que tiraron a la calle y la desgracia en que han convertido esta sociedad. Una sola palabra de un hombre ha traído esta desgracia sobre nuestra tierra. Usted puede decir amén, puede decir ay, puede no decir nada, pero esto es una, por desgracia, realidad. Hace unas semanas en una reunión con la señora presidenta le dije: señora presidenta, este es mi criterio, esto es lo que sucedió. Yo creo que la única persona, por más que en este país los justos, los píos oren a Dios, la única persona que puede representarnos ante Dios para que esta maldición se vaya de esta tierra es usted como mandataria. Y le recomendé hacer un acto de desagravio ante Dios, una oración pública donde ella le pide perdón a Dios por sus pecados, por los del pueblo y por los anteriores mandatarios. Quiere Dios que oiga la palabra de Dios y algún día lo haga. Pero las consecuencias de la lengua no son sencillas. Y si viene de alguien que encarna la dirección de un país, o si viene de alguien que encarga la dirección de una iglesia, trae afectación sobre todos.
sobre toda la iglesia o sobre todo el país, según corresponda. Algunos me ven raro, pero así es. Y voy a decir esto: ninguna epidemia, ninguna pandemia ha afectado más a la raza humana y provocado tantas muertes como una lengua inflamada por el infierno. Una lengua inflamada y llena del infierno, llena de ese veneno mortal, hace más daño que una pandemia, que una epidemia. Mata más almas que las que pueden matar una pandemia o una epidemia. Proverbios 13:3. El que cuida lo que dice protege su vida. El que solo dice tonterías provoca ¿qué? Su propia desgracia. El que cuida lo que dice protege su vida. El que solo dice tonterías provoca su propia desgracia. ¿Usted cuida lo que usted dice? Proverbios 10:19. Hablar demasiado, ¿qué pasa? Hablar demasiado, ¿qué pasa? Conduce al pecado. ¿Cuál es el consejo? Sé prudente y mantén la boca cerrada. ¿Ustedes se acuerdan aquel proverbio, en boca cerrada no entra mosca? Yo voy a inventar el mío, grábelo y lo disemina por todo el mundo. Hágalo viral, como dicen ahora. En boca cerrada no sale chisme. Eclesiastés 10:12. Las palabras del sabio le atraen simpatías, pero las palabras del necio son su propia ruina. Comienza diciendo puras tonterías. No es que pastor, la Biblia dice eso, pues se lo estoy leyendo. Comienza diciendo puras tonterías, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Quién se atreve a leer? Y acaba diciendo las peores. Estupideces. En otras palabras, no lo digo yo, voy a interpretar el texto. El que anda chismeando, cuenteando, el que anda sacándose lengua más de la cuenta, es un estúpido. Comienza diciendo puras tonterías y acaba diciendo estupideces. Ay, el pastor nos dijo estúpido. No, usted no. Al que anda con la lengua al hombro. Al necio no le faltan las palabras. Al necio no le faltan las palabras. Permítame concluir. Es tiempo de hacer un alto. Usted puede decir amén. Meter freno. Rebobinar. Los que conocimos las radiograbadoras, ¿se acuerdan? Había una teclita que decía play para que el cassette arrancara. Y había una que decía rewind para que el cassette se devolviera, rebobinara, ¿se acuerdan? Y la otra follow, no sé qué decía la otra, seguir. Metamos el freno. Hagamos un autoexamen. Pidamos a Dios que limpie nuestra boca, que limpie nuestra lengua, que limpie nuestro corazón. Es que ya hay que poner un basta a tanto daño. Ya tiene que acabarse tanta murmuración. Ya es necesario que los corazones se llenen de Cristo.
que nuestras palabras estén llenas de gracia y de favor de Dios y de edificación. La Biblia dice: hagamos todo para edificación. Y yo creo que todos, incluyéndome, tenemos que pedir perdón. Creo que ninguno estamos exentos de algún día haber soltado una chispa. Algunos Dios nos ha beneficiado que esa chispa no llegó y incendió algún gran bosque, quizá. Pero algunos soltaron la chispa, dice, ha hecho un incendio. Dicen que en pueblo pequeño, eso que usted se imaginó, pero yo digo, no me gusta decir el proverbio como dice, yo digo, en pueblo pequeño, incendio grande, que es casi lo mismo. Pues cerremos la boca para que no salgan chispas que hagan grandes incendios. Y termino con este versículo, el último que les voy a regalar. Si nosotros podemos conducirnos conforme a este versículo de Efesios, conforme a este consejo de Pablo, muchas buenas cosas vamos a provocar y de muchas malas cosas nos vamos a eximir. Pablo dice aquí en Efesios 4:29, no digan malas palabras. Y malas palabras no son solo obscenidades, que de por sí ya lo son. Malas palabras es decir cosas que no son ciertas, o decir cosas que son ciertas pero para hacer daño o desprestigiar a una persona. Entonces dice, no digan malas palabras, solo digan palabras buenas y oportunas. ¿Qué dice? Palabras que edifiquen la comunidad y que traigan beneficios a quienes las escuchen. Lo leemos juntos, me acompañan. Digamos, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas y oportunas que edifiquen la comunidad y traigan beneficio a quienes las escuchan. ¿Usted se compromete? ¿Usted se compromete? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Les amo mucho y les bendigo en Cristo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido una bendición compartir este tiempo con usted y su familia. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, le invitamos a participar en la recolección de donativos. Su aporte nos permite continuar llevando el mensaje de esperanza a más personas. Les recordamos nuestros horarios de servicios y actividades. Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida semana en Cristo.